Uso de la tribuna la senadora Patricia Mercado Castro para presentar a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano un proyecto de decreto que reforma el artículo 123 constitucional que propone crear un instituto de evaluación de la política salarial. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente Martí Batres. Acudo a esta tribuna para presentar a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano una iniciativa para la salud de nuestra economía, para el bienestar de nuestras y nuestros trabajadores, para la cohesión social y también para la buena salud de nuestra democracia. Nuestra iniciativa propone que esta legislatura remueva uno de los últimos reductos del autoritarismo y del corporativismo en México. Hablo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y además me parece que se empata muy bien con lo que hoy ha presentado el senador Fuentes. Esa comisión que fue creada para proteger el ingreso de quienes tienen los menores sueldos. Se supone que ella es la encargada de evitar que los patrones abusen de su poder para determinar el salario más bajo, el tipo de contratación y el despido fácil. Se nos ha dicho que esa comisión es el pivote básico para desarrollar una política salarial que reparta mejor la riqueza que generan las personas que trabajan y las empresas. Pues bien, senadoras y senadores, eso es precisamente lo que no ha ocurrido desde hace más de 35 años. Visto en perspectiva, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un fracaso histórico, un órgano extraño, capturado, que hace exactamente lo contrario a lo que le manda la Constitución. Su misión ha sido aplastar el salario, no incrementarlo. Y por cierto, hay que reconocer que toda esta discusión sobre el aumento al salario mínimo, sobre cambiar nuestra política salarial, pues la inició en este país y la puso en la mesa el senador Mancera. Nos hemos reconocido uno al otro, pero fue usted el que lo hizo en su alianza con los trabajadores de la Ciudad de México. Y bueno, en honor a ese trabajo y a esas propuestas, estoy yo aquí presentando esta propuesta a nombre del Movimiento Ciudadano. Decía, la misión de esta comisión ha sido aplastar el salario, no incrementarlo. Es un organismo capturado por intereses y visiones que provienen de los años 80 y que en todo el mundo han sido superadas. Movimiento Ciudadano presenta pues esta iniciativa con plena conciencia de su carácter histórico, en un contexto de shocks, crisis y reformas estructurales que afectaron de muchas maneras a quienes trabajan de forma asalariada, es decir, cuando más necesaria era su protección institucional. Los grupos más vulnerables experimentaron una drástica pérdida de su poder adquisitivo debido a la caída de los salarios mínimos reales entre los años 80 y 90 y a su posterior estancamiento. La CONASAMI ha ejecutado esa política de contención salarial en abierta contradicción con la Constitución de la República en su artículo 123, fracción sexta. Ese artículo dice que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación de los hijos. No desconocemos que al decidir el salario mínimo deben ponderarse muchas circunstancias y debe buscarse un equilibrio entre los objetivos laborales y sociales, así como de los objetivos macro y microeconómicos. Pero lo que queremos subrayar aquí es que desde hace más de 3 décadas nuestro país dejó de buscar esos equilibrios
porque desde los años 80 y 90 la CONASAMI se convirtió en un instrumento de política monetaria para utilizar a la baja salarial como instrumento de la precaución inflacionaria y una medida para una competitividad espuria, tal y como nos lo recordaron recientemente los negociadores de América del Norte. La CONASAMI abdicó de su obligación constitucional. Por eso, y para nuestra vergüenza, México ha sido, junto con Haití, el país de la región que en todo el siglo XXI mantuvo el salario mínimo por debajo de la línea de pobreza. Así, presidente, voy a ocupar más tiempo. Así, debido a las decisiones de CONASAMI, en el actual sexenio, el salario mínimo ha avanzado 1 peso cada año para alcanzar la canasta alimentaria 1 peso por año. Yo quería proponerles que sacaran 1 peso, que sintieran 1 peso. Esto es lo que aumentó el salario mínimo en este sexenio año por año, 1 peso. Con todas sus letras, el salario mínimo mexicano actual no solo viola cada día y de modo generalizado la Constitución de la República, sino también otros 21 instrumentos internacionales firmados por México, tal y como lo señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y todavía más, el Congreso de la Unión ya prohibió tajantemente, constitucionalmente, y esta fue una propuesta del gobierno de la Ciudad de México con el senador Mancera, el uso del salario mínimo como una unidad de medida para trámites, tarifas, multas, créditos. El objetivo expreso de esa reforma, aprobada por todas las fuerzas políticas del país en este Senado y en la Cámara de Diputados por el Congreso de la Unión, fue remover el principal obstáculo para el aumento del salario mínimo y lo desvinculó en un tiempo récord. A pesar de todo, la CONASAMI ignoró y desoyó completamente ese proceso democrático. Le falló al país y se desentendió de esa misión para la cual la nación ya está preparada. Hay que repetirlo fuerte. La política de contención salarial es uno de los factores principales que ha sumido en la pobreza a la mitad de su población y también la ha sumido en la desigualdad más extrema por más de una generación. El año 2008 vivían en México 49 millones de pobres, en 2016 53.4 millones. El punto que importa subrayar aquí no es solo la masividad de la pobreza y su persistencia, 3 millones menos de pobres extremos, pero 4 millones más de pobres. Lo que queremos subrayar es que la extensión y avance de esta pobreza se explica sobre todo por insuficientes ingresos. Como lo recuerda el Coneval en su último informe, necesitamos una nueva política salarial que se proponga un ascenso significativo y erradicar toda práctica discriminatoria en el mercado laboral mexicano. En esa búsqueda vamos a necesitar una institución renovada, competente, abierta, profesional, un instituto para la evaluación de la política salarial que proponga cómo recuperar los salarios históricamente castigados en nuestro país y lo haga de un modo pausado, progresivo, razonablemente. Es decir, una nueva institución de los salarios mínimos que coloque al país en la senda del objetivo constitucional. México está preparado para comenzar la recuperación de sus salarios y para arrinconar
la aguda discriminación en el que se desenvuelve el mercado laboral. Necesita un nuevo instrumento, una nueva política, una nueva institución para lograrlo. Muchas gracias y por favor, presidente, que toda la iniciativa completa se incluya y se difunda. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Patricia Mercado. Senador Gustavo Madero, sonido en su escaño, por favor. Gracias, presidente. Por su conducto, consultar a la senadora Patricia Mercado si puedo suscribir con ella esta iniciativa y felicitarla por ello. No te vayas, espera. Gracias, senadora Indira. También, senador Paz. Muchas gracias. Bien. Y la bancada del Partido Verde también. La senadora Lagunes, la senadora Camino. Muchas gracias. Se turna, el senador Mancera también se adhiere. Se turna esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.